Bueno, ¿qué se puede decir, para empezar, de este último arreglo que han tenido con el gobierno de la provincia? Bueno, efectivamente nosotros Que ha tuvimos sido más una... fácil que el anterior, me parece, ¿no? Se ha firmado antes, digamos, que el anterior, que habíamos tenido particularmente 2 discusiones paritarias el año pasado aguerridas. Esta también lo fue, digamos, ha habido 2 rechazos antes de la última aceptación, que Sí, también fue un rechazo, porque... pero no ganó. ¿Cómo sería en tema de gremio? ¿Ganaron, Claro, votaron? finalmente se terminó firmando el acuerdo salarial después de varias discusiones entre los docentes en las escuelas, en nuestras asambleas de delegados, en las que mayoritariamente en las escuelas de toda la provincia se manifestó A favor. No, las escuelas de la provincia mayoritariamente se manifestaron en contra del acuerdo salarial, de la propuesta salarial última del Sí. gobierno provincial, las escuelas en toda la provincia, pero la Los, estructura del funcionamiento del sindicato termina que son los haciendo delegados. que es la asamblea provincial. Mira, yo le digo, concretamente en términos de a lo que apunto, son 1.200 delegados escolares en toda la provincia que tenían su mandato de rechazo y que por lo tanto rechazaron la propuesta salarial, y alrededor de 600 delegados escolares representando sus escuelas que tenían el planteo de aceptación, cuyas escuelas habían aceptado. O sea, 1.200 que rechazaban, 600 que aceptaban. Sin embargo, la estructura del funcionamiento del sindicato hace que prime esa minoría de 600 escuelas que aceptan contra la mayoría de 1.200 Eso es como un que reglamento rechazan. interno, estatuto del tema de Es la el votación. estatuto, exactamente, es el Sí. estatuto de sindical, que hace que por una representación distorsionada de las escuelas en la Asamblea Provincial, o sea, las escuelas están mal representadas en la Asamblea Provincial del sindicato, termina primando una minoría contra una mayoría. Y para que eso se cambie tendrías que, por ejemplo, asumir a nivel provincial, llamar a un congreso y modificar toda esta cuestión. Digo, porque me Efectivamente, decís, sí. las escuelas en su mayoría dijeron que no, Sí. pero a raíz de este reglamento del estatuto se termina aceptando. Sí, eso es así. Y esto es importante porque eso también marca el escenario en el que se firmó este acuerdo salarial, que es un escenario que hace que ya el acuerdo salarial esté cuestionado. Por este hecho, porque se firmó sobre la base de una minoría que lo aceptaba contra una mayoría que lo rechazaba, porque se entendió que este planteo salarial que hizo el gobierno no apuntaba a los reclamos esenciales que hacemos los docentes, que es el de la recuperación salarial, de lo que venimos perdiendo de salario desde que asumió el gobernador Yarlora, que ha tenido de forma prácticamente explícita y sistemática un planteo contra el salario de los ¿Un docentes. acuerdo que no respetó, que ya había estado prepactado con Schiaretti? Exactamente, desde que asumió el Sí. gobernador Yarlora, a finales de 2023, una de sus primeras medidas fue la de no cumplir un acuerdo salarial que había sido firmado con el anterior gobernador Schiaretti en el marco de una conciliación obligatoria en la que intervino como candidato en ese momento el propio actual gobernador Yarlora, que dijo que había que cerrar el acuerdo salarial con docentes porque era una cuestión política de Estado y que a él le venía mal en su campaña electoral que el gobierno actual, el gobierno de ese momento no resuelva el conflicto salarial con los docentes, pero cuando apenas asumió decidió no cumplirlo. Recordemos que allí asume el gobernador Yarlora, pero también asume a nivel nacional el presidente Milei, impone una devaluación muy abrupta que se traslada luego eso al proceso inflacionario. Y un gobernador, disculpen, vamos haciendo un ida y vuelta, y un gobernador que dice, bueno, yo quería cumplir, palabras más, palabras menos, pero me encuentro con este nuevo gobierno nacional que, entre otras cosas, no le termina pasando a Córdoba en materia de educación, el FONIN, Claro. etcétera, y que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Claro, exactamente, perdimos esa parte también del sueldo que nosotros conseguimos, tenemos un punto en el salario no remunerativo, pero que es una compensación, por un lado, compensación por pérdida del incentivo docente nacional, que lo estamos reclamando porque es parte que tiene que pagar Nación y que no la paga, es un robo que hace la Nación a nuestros salarios. Pero lo paga la provincia. Claro, en la provincia ha incluido como no remunerativo esto, como parte de nuestros reclamos, y también reconociendo una deuda salarial que tiene por no haber cumplido la paritaria de fines de 2023, está contemplada en ese ítem. Es decir, que hay un reconocimiento del gobierno de que no cumplió un acuerdo salarial y pone esa plata en negro que también la cuestiona, porque este acuerdo salarial cuestiona también la continuidad de ese ítem. De hecho, ni hablar de los jubilados que lo terminan cobrando, ¿cuánto? ¿60, 30 días? Sí, los jubilados cobran con un diferimiento según
según su banda salarial, según su salario bruto, o 30 o 60 días, y eso también es absolutamente cuestionable. Pero yo le digo que este escenario en el que se firmó el acuerdo salarial, por esta base que se firmó sobre una minoría de escuelas que lo aceptaban en la provincia, ya plantea, ya está siendo cuestionado, y también por los hechos, digamos que apenas se firma el acuerdo salarial, uno ve que la política sistemática de confiscación de nuestro sueldo continúa. Nosotros vimos ahora una actualización salarial, para decirle en términos de números, el planteo de la propuesta que finalmente termina siendo firmada y acordada. Los 100.000 ahí nomás claro, aceptado, los 2 o 3 100.000 días se lo depositan. Claro, los 100.000 pesos, que en realidad era un bono que reclamábamos en diciembre para que se lo el dieron bono a todos los famoso empleados públicos, menos a los docentes, que lo terminan poniendo en febrero para poder cerrar el acuerdo salarial, pero la actualización salarial fue de 7%. 7% para cubrir la inflación de enero, febrero y marzo, que el gobierno plantea como adelanto de inflación, contemplando la inflación de marzo como una previsión, pero que si uno ve la inflación de enero y febrero ya fue de 6%, es decir, que si ahí vemos el adelanto... Casi el 7% ya se le comió en estos El meses. adelanto sería 1%, sí. Y la inflación de marzo va a ser más alta que 1%. E incluso si uno ve la inflación en alimentos, que a nosotros nos importa mucho, porque un salario de los niveles como es el salario docente, que está en los niveles de pobreza, en donde se va nuestro salario es en alimentos. Alquiler y alimentos, donde se va nuestro sueldo. La inflación en alimentos de enero y febrero fue de 7,6%. Es decir, mucho más alta que a nivel nacional. Me meto un poco en la cabecita del gobierno, ¿no? Te diría, bueno, nosotros le estamos ayudando también con el boleto educativo. Digo, es lo que siempre dicen, ¿no? Nos hacemos cargo de algo que se tendría que hacer cargo la nación, como el FONIM, etcétera, y aparte le damos el boleto educativo. Sí, el boleto educativo también es una conquista que tenemos y que es para garantizar nuestro tránsito, nuestra asistencia al lugar de trabajo. No lo cobran todos los docentes, hay docentes que no utilizan el boleto educativo, por lo tanto mal se puede plantear una generalización de eso como salario. El gobierno lo echa en cara a los docentes, esto me parece una actitud... Se lo echa en cara a los docentes, y además también hay que decir que no funciona de manera correcta, porque hay momentos dentro del ciclo lectivo que los docentes tenemos que cumplir como asistencia a nuestros lugares de trabajo, en el que el boleto educativo no está funcionando, cuando son los exámenes, cuando son las reuniones de personal, de departamento. Hay una incoherencia en la aplicación del boleto educativo. En marzo a lo mejor y ustedes ya empiezan a trabajar. Totalmente, hay que decirlo para que lo conozca la audiencia, la televidencia. El boleto educativo no es un boleto deliberado que el docente viaja gratis como viajaría un policía, por ejemplo. No, el boleto educativo solamente está habilitado en determinados horarios que el docente con declaración jurada, con firma de su autoridad en la escuela, puede tener el boleto educativo, y muchas veces uno tiene que cumplir su trabajo en distintos horarios, en distintos días de trabajo, por reuniones, por asistencias, por determinadas tareas también administrativas y burocráticas. ¿Y esto lo han planteado, por ejemplo? No creo en la Secretaría de Transporte, porque esto es una decisión a nivel central, ¿no? Pero sí, estos reclamos se hacen constantemente, y en la Secretaría de Transporte también se hacen estos reclamos. De hecho, nosotros tuvimos un plenario provincial este sábado que pasó, y uno de los reclamos que apareció fue el del transporte, que a nivel provincial también tenemos compañeros que en Capital, trabajan en Capital, pero viven en otros lugares de la provincia, y el funcionamiento del boleto educativo no es el óptimo. ¿Y han pedido una reunión con Rodio, por ejemplo? Sí, ahora estamos relevando problemas de transporte justamente para atender la problemática puntual, para que pueda ser resuelta y que pueda poder atender verdaderamente a las demandas, pero desde ya que repudiamos esta política que el gobierno tiene de echar en cara al docente el transporte educativo, el boleto educativo, y ponerlo como si fuera parte del salario, para de alguna manera tapar que tiene a docentes en la línea de pobreza, ¿se entiende? Y perdiendo salario de forma sistemática, porque a la par que el gobierno actualiza el salario, por ejemplo, 7%, con una paritaria que, como usted dice, vienen siendo aguerridas las paritarias docentes, las dos del año pasado, esta de este año, y tenemos una actualización de 7% para cubrir la inflación de 3 meses, pero inmediatamente percibimos este acuerdo salarial. El APROS, que es nuestra obra social, mayor aumento, que fue la polémica en la legislatura, donde terminó votando mayor aporte de la obra social. Eso fue a finales, apenas asumió el gobernador Yarlora, dispuso a través de la legislatura el aumento de los aportes que hacemos, tanto al APROS como a la Caja de Jubilaciones. Sí. Pero aparte de eso, porque uno puede decir eso, fue discutido por los legisladores y demás, aparte de eso, el APROS tiene fondos específicos, aparte del
4,5 era, ahora es 5,5 que hacemos de nuestro sueldo como aporte a la obra social, hay fondos específicos como el Fondo de Enfermedades Catastróficas cuyo valor no se discute en ningún lado. O sea, hay una parte de nuestro sueldo que no se discute en la paritaria y que depende directamente, de forma absolutamente discrecional, por el director de APROS, que de un momento a otro decide, por ejemplo, ahora que aumentó 14,5%, aumentó de un momento a otro. El día de mañana se despierta y dice va a ser el 20%. Tanto, exactamente. Hay resoluciones que emite el directorio de APROS, aparecen en la página de APROS, últimas resoluciones, van apareciendo las resoluciones que tienen la firma del director de APROS. O sea que hoy digo el 14, mañana no me hace falta ninguna ley. Ninguna ley. Esa ley macro lo habilita y en función de una resolución dice este mes va a ser en vez del 14 del 20. Exactamente. Porque tenés el fondo fijo que es el 4,5, 5,5. Sí, es ahora 5,5 para los activos. Pero claro, el de enfermedades catastróficas va por otro lado, no lo decide la legislatura, no lo podemos discutir en la paritaria y lo decide directamente el directorio de APROS. Y esto es parte de una política de confiscación de nuestro sueldo. Aportamos cada vez más y se nos actualiza cada vez menos el salario. Y eso es algo que nosotros repudiamos, rechazamos y que muestra también la realidad sobre la que esta paritaria ya está en crisis. Porque además otro dato también que le doy, parte del acuerdo salarial que se ha firmado tiene en su cláusula décima, si no me equivoco es la décima, una cláusula que se llama de igual tratamiento, que plantea que si a algún otro sector estatal se le otorga algún beneficio por encima de lo que han tenido los docentes con este acuerdo salarial, se reclamará inmediatamente el igual tratamiento y que también corresponda a los docentes. Algo que no hicieron con los 100.000 pesos. Exactamente, que no ocurrió en diciembre con los docentes y que ahora está el planteo del reclamo ese. Sí. Y bueno, alerta con esto, porque en este momento estamos transitando una lucha muy importante de los trabajadores judiciales, van a un paro ahora esta semana, pero y van a un paro los judiciales, muy importante porque pueden llegar a romper el techo de la paritaria que con el acuerdo docente para el gobernador de Yarlora, para decirlo claramente, es un planteo de techo de las paritarias, que va en la misma línea que el gobierno de Milei. Milei dijo hay que ir a unas paritarias que sean de entre el 1 y 2% mensual. Y el planteo de la paritaria docente, si uno lo estudia, es un planteo de un techo de actualización salarial de 1,5% mensual. Los judiciales pueden romper eso y los estatales que entran también a la discusión y ahí también se generalizará el reclamo para todos los estatales. Sí, vos sabés que el tiempo en televisión siempre es tirando, pero digo, hacemos una comparativa. Un docente que recién se inicia, ¿cuánto se está metiendo de bolsillo, Franco? El docente que recién se inicia hoy, con esta actualización salarial, llega a 800.000 pesos. Trabajando en un colegio. A veces el gobierno dice, sí, pero no tienen en cuenta, a veces trabajan en 2 o 3 colegios. Claro, sí. Ese es el cargo que uno tiene que cumplir en una escuela, que demanda la atención en la escuela, más el trabajo que tiene que hacer para la atención en la escuela. Y según tu visión, en función de los gastos, de la línea de pobreza, etcétera, ¿cuánto tendría que estar ganando un docente que recién se inicia? Como mínimo 1 millón. El reclamo de la Asamblea de Delegados de Capital. Más. Sí, como mínimo 1 millón. Hoy ya estaríamos un poquito para arriba, pero nuestra Asamblea de Delegados planteó que teníamos que ir a un inicial de 1 millón. 1 millón de pesos es menos que la pobreza. Sí. Pero decimos que tiene que ser el planteo de la perspectiva que tiene que ganar un docente. Ningún docente puede estar abajo del millón para poder sostener un trabajo como tiene que sostenerse. El trabajo de un docente es un trabajo multidisciplinar, es un trabajo que no se termina solamente en el aula. Creo que la sociedad, en el colectivo imaginario de la gente, la sociedad cada vez lo entiende más. Sí, no es que termina a las 6 de la tarde, el turno tarde, y se va, no, tiene que corregir, atender, es una entrega total. Y esto que usted acaba de describir, a mí me hacía acordar mucho hoy, atendiendo varios reclamos de escuela, hemos visto, un reclamo sistemático en la escuela es la falta de personal. Si no tenemos personal de portero, no tenemos personal para la atención psicopedagógica, de ya que no tenemos bibliotecarios, que está en todos lados. Un docente hace todo en la escuela y la atención. Empezar de psicólogo. De todo. Pero la falta de personal en la escuela contrasta con esto que usted acaba de mostrar, de un listado enorme, voluminoso e interminable que bajaba ahí en el Excel, de gente que trabaja en determinadas oficinas burocráticas. Franco, se me va terminando el tiempo. Mucho fue tildado en su momento, cuando Walter Grobat, otrora ministro de Educación, que el gremio que encabezaba Monserrat en su momento, que era su sucesor, ¿no? era oficialista.
el gremio a nivel provincial, estoy hablando, porque vos representás la capital. Para vos, esta conducción a nivel provincial, ¿sigue siendo oficialista? Bueno, hay un planteo de connivencia del oficialismo provincial de UPC con el gobierno provincial. Sí, secretario general. Hay un planteo que ellos tienen como una orientación de intervención gremial, que es la amalgama táctica con el gobierno provincial, es decir, caminar juntos en las mismas políticas y en algún punto también hasta cogestionar determinadas políticas educativas que nosotros particularmente desde la Delegación Capital entendemos que no le reviste nada bueno para los docentes y para nuestros derechos gremiales, y nosotros nos manifestamos absolutamente independientes del gobierno provincial, intervenimos de forma independiente de todos los gobiernos porque atendemos a los reclamos de los docentes. Por ejemplo, el planteo de la falta de personal es un planteo que hay que atender y que el gobierno está ahora en un planteo de ajuste y recorte de las escuelas. Sí. Está cerrando cursos, cerrando partidas, haciendo que haya menos personal, achicando escuelas, y esto nos parece muy grave para denunciar, para plantear, para luchar. Las escuelas están luchando contra esto, y luchar contra eso es luchar contra una política educativa, sí. Y solamente se puede hacer cuando uno se plantea desde una perspectiva independiente de que no va a acompañar una política educativa cuando esta política educativa va en desmedro de los derechos de los educadores, pero también de los derechos de los estudiantes y de lo que tiene que ver con la educación pública. Entendemos que el gobierno provincial está en ese camino, lo enfrentamos nosotros desde la Delegación Capital y lo están enfrentando las escuelas. Si tuvieras que encabezar ahora, ya como para ir finalizando, tuvieras que encabezar una marcha, un acto, una movilización, en su momento se te facturó mucho que a raíz de ese exabruto que tuviste con el gobernador en su momento, creo que fue el año pasado, detuvo las negociaciones, como para que todos los cañones apuntaran a vos dentro del gremio y decir, culpa de Bokoski, ahora no podemos arreglar, y el gobernador había cerrado el diálogo. Digo, si tuvieras que encabezar una movilización de ese estilo, que siempre son bastante bravas, ¿lo volverías a hacer? No, bueno, más allá de que yo lo volvería a hacer o no, son calificativos que a veces uno usa en una... Sí, bueno, Daniele, Rubén Daniele. Sí, lo decimos constantemente. Cuando alguien ajusta, sí, es un ajustador, hay que decirlo con esas letras. Cuando una escuela tiene... Pues le agregaste hijo de... Claro, bueno, pero cuando uno... Y bueno, sí, porque veníamos estudiando la cantidad de plata menos que se estaba poniendo en infraestructura escolar cuando las escuelas se estaban cayendo y se estaban perdiendo clases por problemas de infraestructura, porque vemos ahora que se están cerrando partidas y están achicándose las escuelas, y eso no es de alguien que esté promoviendo que la escuela, la educación mejore. Si hay cargos que no se cubren en las escuelas y personal que falta en las escuelas y eso no se cubre, hay un planteo que va a un reclamo. Claro, lo que sí, pasa es que, la actitud de decir yo no discuto más porque alguien dijo algo de mí, los cañones apuntaban a vos dentro del gremio. Pero no importa eso, porque eso ya fue superado en el sentido de que a mí me toca estar en un lugar de dirección dentro del sindicato, pero acá el rechazo a la propuesta de hambre fue de 1.200 delegados, no de una persona. ¿Te arrepentís? ¿Entiendes? No, porque no tengo nada que arrepentirme. Uno va a una discusión y en esa discusión baraja el escenario en el que interviene. Nosotros vamos a intervenir contra las políticas de ajuste, sean de Yarlora, de Milei o de quien venga, vamos a intervenir contra esas políticas de ajuste y vamos a intervenir organizando la lucha, que es la que termina dando las respuestas. Franco, quedan muchísimos temas para hablar. La verdad que me excedí un poco en la editorial, pero quedan muchos. Quiero hablar también de la izquierda en Córdoba. ¿Qué pasa? En su momento supieron tener 2 o 3 legisladores, militás dentro de ese partido. Hoy está Luciana Echevarría, nada más. Digo, quedaron muchísimos temas para hablar, independientemente de la lucha gremial salarial que llevan la UPC. Bueno, sí, lo podemos hacer en otra oportunidad. Para la próxima, seguramente. Bueno. Te quiero agradecer y gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes.